Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. No hay demasiados cambios en el frente ucraniano, así que cuando toque ya haremos un informe actualizando todos estos hechos. Mientras tanto, todo lo referente a la actualidad militar, por así decirlo, podéis encontrarlo siempre en mi canal de Telegram, Liusibaya, o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Mientras tanto, vamos a hablar sobre uno de los asuntos más comentados por parte de los medios occidentales, las elecciones regionales que se han celebrado en Rusia entre los días 8 y 10 de septiembre. También se han llevado a cabo en las regiones recién anexionadas, es decir, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Gerson y también Zaporozhye. En primer lugar, ¿qué es lo que han estado eligiendo exactamente los ciudadanos rusos en estas últimas elecciones? Como ya hemos dicho, se trata de unas elecciones regionales, así que en su gran mayoría lo que se ha estado eligiendo pues eran diputados para los respectivos parlamentos regionales. También ha habido regiones donde se han celebrado elecciones municipales y en unas pocas, en particular en 4 regiones, se han elegido también diputados de la Duma. Y en cuanto a los resultados, es cierto que en Rusia la participación suele ser bastante buena y ahora los medios occidentales obviamente están comentando el hecho de que, oh sorpresa, la gran mayoría de los votos fueron para Rusia Unida, que es algo así como el partido de Vladimir Putin, aunque Vladimir Putin oficialmente no milita en el partido en cuestión. Lo que más ha llamado la atención de Occidente, obviamente, sin duda alguna, han sido los resultados en las recién anexionadas regiones, República Popular de Lugansk, República Popular de Donetsk, Gerson y también Zaporozhye. Estamos hablando de una altísima, muy buena participación que, dependiendo de la región, se situaba entre el 65 y el 76%, donde Rusia Unida ha obtenido una tremenda mayoría de los votos, entre el 74 y el 83% de los votos, dependiendo de la región. Claro, los medios occidentales obviamente esto nos lo presentan bajo la salsa de un posible fraude y de hecho, si os fijáis, yo no lo he encontrado, titular occidental que hable de las elecciones rusas sin mencionar de alguna manera pues un posible fraude, sin decir algo de que el Kremlin lo controla absolutamente todo. En definitiva, pues lo que ya sabemos, ¿no? Acabo de quitar la cámara y me acabo de dar cuenta de que no he dicho lo más importante. Los medios occidentales hablan generalmente de oídas, puesto que no han estado en ninguna de las 4 regiones que han votado este fin de semana. Pero resulta que una servidora sí. Así que antes que creeros la propaganda occidental, por favor, pasaos por la lista de reproducción que se llama Donbass, que se encuentra aquí en este mismo canal, porque yo de las 4 regiones he estado trabajando en 3. O sea, estamos hablando de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk y también la región de Zaporozhye. Y no he estado grabando allí cualquier cosa, sino que directamente he estado hablando con los civiles, así que antes de sacar ningún tipo de conclusiones podéis ir a esa lista de reproducción y podéis escuchar qué es lo que opinan esos civiles sobre Rusia, sobre Vladimir Putin, sobre Ucrania, sobre la situación global, y quizás ahí sí podáis comprender mejor por qué esa participación ha sido tan alta y por qué tanta gente ha terminado votando al partido de Vladimir Putin. Y yo antes a esto quizás no le prestaba demasiada atención, pero aquí tengo que hablaros de una experiencia, yo diría que absolutamente personal, y creo que es necesario compartir estas cosas. Yo soy de origen ruso y de hecho he votado varias veces en las elecciones rusas, o sea, es una cosa absolutamente obvia teniendo en cuenta que ya no tengo, no sé si por suerte o por desgracia, 18 años. Entonces yo no le prestaba demasiada
atención al hecho de cómo desde Occidente se estaban viendo las elecciones rusas una vez tras otra. Y de hecho, muchas veces cuando iba a votar, bueno, ni siquiera me planteaba grandes cosas a nivel político. Lo hacía, bueno, pues básicamente porque me parecía que era mi deber ciudadano, ¿no? Y lo hacía en un inicio desde el punto de vista de a quién voto, si no. O sea, como que la gran mayoría de la población rusa yo creo que de hecho comparte mi sentir. O sea, hay una parte de la población que vota absolutamente convencida y la que no lo hace absolutamente convencida, lo hace bastante convencida dentro del marco de decir ¿y quién va a gobernar el país si no lo hace Rusia Unida? ¿Y cómo va a estar el país si Rusia Unida de repente desaparece? O sea, la población rusa es muy diferente a la población occidental en esos términos. Es mucho más conservadora y también es mucho más conservadora a la hora de votar. Pero lo que sobre todo me llama la atención y tiene que ver con mi decisión personal en su momento de cambiar mi contenido, ¿no? Que se dirigía y, bueno, digamos de alguna forma rodeaba por completo lo que era la política nacional española y trasladarlo a la política rusa y sobre todo pues a todo este tema de los BRICS, el nuevo orden mundial multipolar, en fin, conocéis de sobra de qué estoy hablando actualmente en cada uno de mis informes. Y esto realmente se debió a que cuando comenzó la operación militar especial tuve que hacer muchas reflexiones y de repente una de esas reflexiones precisamente tenía que ver con las elecciones y con cómo se veía a Vladimir Putin, a Rusia Unida, a todo lo que tenía que ver con la democracia en Rusia desde Occidente, y no tanto cómo se veía, sino cómo se vendía desde Occidente. Y entonces me acordé de todas aquellas veces que yo fui a votar con toda mi ilusión, sí, sin tener mucha idea de política, sobre todo al principio, ¿no? Cuando tienes 18 años y todavía no tienes detrás esa carrera de ciencias políticas, pues bueno, ¿qué vas a opinar? Pero desde mi pequeña experiencia yo iba a votar y después me di cuenta, simplemente analizando los hechos, de que ese gesto mío, absolutamente sincero, era vilmente tergiversado desde Occidente y yo, con mi madre, mi abuela, toda mi familia, ¿no? Que íbamos a votar, de repente éramos vistos como personas que no tienen ningún tipo de elección, que no tienen ningún tipo de poder real de decidir absolutamente nada. Y entonces me di cuenta de hasta qué punto la maquinaria propagandística occidental lo había impregnado absolutamente todo. Y es que en qué momento exactamente se ha decidido y quién tiene la potestad de decidirlo que en Rusia no hay una democracia real o que lo que se elige en Rusia ya fuera de los términos de democracia, porque esto se puede debatir hasta la saciedad y de hecho hasta cada ciudadano yo creo entiende por democracia algo completamente suyo. Vamos, en las ciencias políticas hay toda una asignatura dedicada a ello y de hecho creo que son incluso varias. Pero alejándonos de los términos democráticos, ¿quién ha decidido exactamente que los rusos cuando votamos algo no lo hacemos por nuestra propia voluntad? O sea, constantemente se está hablando de que en Rusia hay fraude electoral, de que en Rusia pues la gente no tiene ningún poder de decisión real. Y sabéis, lejos de intentar convenceros de todo lo contrario, porque cada uno creo que es lo suficientemente inteligente como para formar su opinión propia, me gustaría reflexionar sobre este hecho al contrario. O sea, ¿por qué exactamente en España, por ejemplo, un partido puede salir reelegido en una región y eso no sorprende a nadie? Bueno, más allá de que la gente diga, madre mía, con todo lo que han hecho mal, o sea, la gente que no sea de ese partido, ¿no? Con todo lo que han hecho mal y encima pues les siguen votando. Es que hay que ser poco listos como para hacer semejante cosa. Pero no va más allá. Se supone que las democracias occidentales son absolutamente perfectas y el recuento de los votos se produce de una forma absolutamente pulcra y los resultados que salen son 100% de fiar. Voy a hacer algo así como guiño, guiño y vamos a dejar el tema ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero en realidad el poder de decidir real del que estamos hablando cuando mencionamos a las democracias occidentales, ¿dónde reside exactamente? Porque tras leerme varias noticias de esos mismos medios que hablaban de que pues los
candidatos de Rusia Unida han arrasado en todos lados, claro, como no podía ser de otra manera, porque, por ejemplo, en el caso de alcalde de Moscú, ¿no? Navalny no se ha podido presentar porque actualmente está en la cárcel, la oposición está encarcelada, pero es que la última vez que Navalny se presentó, que se suponía era, vamos, el momento más alto de su carrera, sacó un triste 27% de los votos y obviamente el resto, o sea, más del 70%, lo sacó el actual alcalde de Moscú en las elecciones de entonces. O sea, entonces si le dejaron presentarse, si sacó un porcentaje de los votos, bueno, pues un 27% de los votos, si Rusia realmente quisiera que Navalny no se hubiera presentado jamás, no le hubiera dejado presentarse. Después te comentan que Rusia Unida vence en todas las regiones, pero hay una región donde casualmente el que gana es el líder del Partido Comunista. Porque, bueno, dicen que el candidato, desde los medios occidentales, que el candidato de Rusia Unida, como vio que no iba muy allá en las encuestas, pues se retiró supuestamente por razones de salud. El hombre, lo que sabemos, sin más, es que se retiró por razones de salud. Entonces, ¿en qué exactamente quedamos? O sea, si Rusia Unida lo manipula absolutamente todo, o sea, ¿en serio va a dejar ganar a un candidato en una sola región? ¿Exactamente por qué? O sea, y de hecho, si le quiere dejar ganar en una región, pues presenta al candidato independientemente del resultado que saque, el candidato está ahí como una especie de hombre de paja. Pero si las encuestas no lo daban ganador, dicen los medios occidentales, y por eso se retiró, entonces estamos hablando de que las encuestas sí de alguna forma reflejaban el sentir de los ciudadanos y los ciudadanos al final sí terminaron votando por ese líder del Partido Comunista que, bueno, pues actualmente va a ser el gobernador de Jacasia. En serio, es que no hay por dónde pillarlo. Y ya no hablo de los términos hipotéticos de decir, no, bueno, es que claro, como yo soy de origen ruso, Rusia es el mejor país del mundo. Pues claro que el sistema ruso tiene un montón de cosas a mejorar, como, vamos, los sistemas de todos los países del mundo. Pero a lo que voy es que leyendo una noticia occidental, una sola noticia, ni siquiera te estoy hablando de comparar varios artículos, se ven de una forma absolutamente clara puntos que no están de acuerdo ni siquiera consigo mismos. Es decir, el que estaba escribiendo el artículo pues empieza diciendo que Rusia Unida arrasa en todo porque es en Rusia pues básicamente lo que hay es un régimen absolutamente autoritario, pero luego te dice que sí gana otro candidato, pero claro, gana otro candidato porque el de Rusia Unida se retiró, pero claro, se retiró porque se suponía que iba a sacar un mal resultado. ¿Perdona? Y más allá de eso, obviamente cuando hablamos de las elecciones regionales, pues donde entre otras cosas también se han estado eligiendo gobernadores, hablamos por supuesto también de las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Rusia en el año 2024. Es decir, estamos en una especie de antesala, ¿no?, de esas elecciones a las cuales todavía pues se supone que se va a presentar Vladimir Putin, o eso es lo que de momento espera absolutamente todo el país, o bueno, la gran mayoría del país, a juzgar por los resultados de las elecciones regionales. Y en este sentido, los medios occidentales de una forma jocosa te comentan que, claro, desde el Kremlin como que se apunta a que no hay nadie que le pueda hacer a día de hoy competencia a Vladimir Putin pues a la hora de optar a ese cargo de presidir el país una vez más. Esto yo pensaba que era un hecho absolutamente obvio, pero por lo visto desde los medios occidentales de algo todavía no se han terminado de enterar. Y es que cuando hablan de que, claro, desde el Kremlin se sostiene que Vladimir Putin es el político más popular de Rusia, yo creo que es absolutamente obvio, debería ser absolutamente obvio que no solo no mienten, sino que yo de hecho diría que están siendo bastante tímidos y bastante prudentes, puesto que Vladimir Putin prácticamente es el político más popular del mundo, el más conocido, diría que de todas, y no sé, teniendo en cuenta la población mundial, o sea, no hablando sola y únicamente de la población occidental,
Diría que sí, es el político más popular con tremenda diferencia. O sea, tened en cuenta que si las pancartas con cara de Vladimir Putin se sacan incluso en África, ¿qué es lo que pasa dentro del país que preside? O sea, dentro de Rusia. Aquí no vamos a entrar a hablar sobre la cuestión que ya comentamos una vez, no hace tanto, de hecho, de la diferencia esta de tener líderes como a más largo plazo, ¿no? O tener líderes que se van reeligiendo cada 4 años. ¿Y qué supone eso en términos de consecuencias para la política de cada país? ¿Cómo se traduce, ¿no? ¿En qué se traduce en términos políticos? Simplemente voy a limitarme una vez más a recordaros que la población rusa tiene su propia forma de ver y de sentir la política, y desde la población rusa no hay un pensamiento absolutamente generalizado que dice: si no nos gobierna Vladimir Putin, ¿quién lo hará? Y voy a más, ¿quién lo hará mejor? Vladimir Putin para Rusia es absolutamente necesario y fundamental. Y no solo de hecho para Rusia, puesto que a día de hoy representa el pilar más importante y el más visible que se enfrenta de forma absolutamente abierta a ese globalismo que lo tiene dominado ya prácticamente todo, o bueno, al menos esa es su idea y su intención. Así que si Vladimir Putin no estuviera en Rusia, Rusia definitivamente tendría un serio problema. Pero voy a más, si Vladimir Putin no existiera a secas, o sea, a nivel mundial, sin duda alguna, habría que inventarlo.